Que vive, amén, pero esa es la fuente para él. Dios bendiga, amados. Amén. ¿Quién vive? Jesús. Es su nombre. Gloria a Dios. Sea la gloria, amén, al Señor. Dios es bueno. Amén, amén. Hermanos, yo, ustedes notarán, ahí tengo un instrumento de grabación. Ya que somos, nos podemos contar ciertas cosas. Yo les quiero anunciar que estos videos que a veces grabo, la gente en el mundo los alcanza a ver. Usted, por ejemplo, coloca mensajes cristianos y aparecen todos los videos que en este caso este siervo sube, porque yo he notado en algunos de los videos que yo he subido de que hay personas que no sabemos ni de dónde son, escuchan este tipo de mensajes. Amén. Yo no me creo pues el mejor de los predicadores, pero algo dice el Señor a través de mí. Y yo también quiero que personas en otros lugares digan, gloria a Dios, esa palabra era para mí también, amén. Y yo creo que la palabra del Señor, como dice el apóstol Pablo, no está precia. La palabra del Señor está dispuesta para toda persona, para todo el mundo, porque ese es el pilar del mensaje. Jesús dijo, id y predicad el evangelio ¿a dónde? A todo el mundo, amén. Ya que yo no puedo salir del porvenir, yo sé que esos videos llegan a Japón, ¿sabían eso? Usted los cuelga en YouTube y allá algún colombiano, un chileno, que habla español, hasta un japonés que habla español, logra ver ese tipo de mensajes. Entonces, hay muchos mensajes en el internet, pero yo quiero que este sea uno de los mensajes, o de los mensajes que mi hijo y yo grabamos, sean para glorificar al Señor, amén. Porque, hermanos, mi esposa decía ahorita que uno de los anuncios más importantes es que Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto y viene por una iglesia sin mancha, Amén, pura, amén, amén. sin arruga. Porque a mí se me arrugada porque fue algo rápido, pero la iglesia debe estar sin mancha y sin arrugas. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, yo quiero primeramente invitarle a que usted incline su rostro allí donde está y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Padre, gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu grandeza, Señor. Gracias, Dios mío, por tu misericordia. Señor amado, en esta noche, Señor, yo quiero darte gracias, Dios mío, por las personas que han dispuesto sus vidas, Señor, en venir a este lugar a escuchar, Señor, tu palabra, Dios mío. A pesar de la lluvia, Señor, a pesar de los quehaceres tal vez de cada uno de ellos en sus hogares, cuántas cosas quedarían pendientes, Padre, pero la actitud de los que han venido, Señor, ha sido como la de esa mujer, Señor, como la de esa mujer, hermana de Lázaro, Padre, que vino dispuesta, Señor, a escuchar al Cristo de la gloria, a María, Señor. Padre, bendice cada vida aquí presente, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque hasta hoy, Dios mío, tú me has permitido, Señor, estar al frente de la directiva de misiones, Señor. Y yo te pido, Padre, todo lo que se haya hecho, Señor, todo lo que hicieron mis hermanos, Padre, haya sido para tu gloria y para tu honra, Señor. Y que muchos de los que han escuchado, Señor, tu palabra a través de nosotros puedan ser convencidos de pecado y puedan venir a Jesucristo en arrepentimiento para que obtengan salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, yo primeramente quiero darle gracias a Dios. Yo pensé que tal vez de pronto la lluvia a veces impide que muchos de nosotros nos desplacemos a la iglesia, ¿cierto? Pero primeramente darle gracias a Dios porque nos ha permitido a mis hermanos de la directiva de misiones. Quiero públicamente darle gracias a Dios y gracias a ustedes, hermanos, a mi hermano Carlos, que ha sido un hombre esforzado, un hombre que trabaja,
un hombre que lucha, un hombre que persevera, y que a pesar de todas esas situaciones, el hermano Carlos ha sido indispensable, el hermano Carlos Cohen. A mi hermana Amy, muchas gracias mi hermana, gracias por el apoyo, gracias por tu solidaridad, tú haces parte del grupo de misiones. Mi hermana Nolis, su madre, una bendición, sus vidas. Quiero decir de antemano muchas gracias hermanas por esa bendición de abrir sus puertas y permitirnos compartir la palabra en sus hogares. Mi hermana Evangelina, mi hermana Marta no vino, pero gracias a Dios por ella también. Que Dios siga derramando abundantes gracias sobre estos hogares, amén. Que Dios permita que la directiva nueva de misiones siga continuando con mucha más fuerza lo que se hizo el año pasado, o lo que se hizo, perdón, durante todo este año. Entonces, amados, yo quiero traerles en esta noche un tema basado algo así como, o mejor digámoslo, una teología básica que cualquiera de nosotros como cristianos ya debemos de saber. Esa teología se basa en principios de cómo vivir la vida cristiana, amén. A mí me gusta tocar estos temas porque son temas que se necesitan, hermanos, porque muchas veces la iglesia se encuentra viviendo su vida cristiana de manera, yo diría, empírica. Escuchamos la palabra, escuchamos un sermón, escuchamos un hermano, otra hermana, escuchamos todo tipo de mensajes, pero tanta ensalada en la cabeza, no tenemos a veces de dónde agarrarnos. Y muchos cristianos, yo me atrevo a decirlo, se ven como los que juegan billar pool, dando bandazos de banda en banda. Unos caen en pecados porque no sabían cómo, o sea, no tenían principios en su corazón y en su mente de cómo tenían que vivir. Tal vez carentes de enseñanzas fundamentales para la vida del día a día. Y un mensaje que realmente yo pienso que necesita la iglesia. Ahora no soy el Salvador que va a traer los mensajes correctos, no, sino que yo quiero hacer un aporte a esta congregación para que este tipo de mensajes sigan surgiendo, sigan siendo de gran bendición para ustedes, amados. Créanme que yo he sido bendecido con cada estudio que el Señor me ha permitido hacer, y yo quiero en esta noche tocar uno de los principios básicos de cómo vivir la vida cristiana, y es el principio o los principios de cómo vencer a Satanás. Amén. Un hermanito por ahí en una llamada me dijo: hermano, llevo un mensaje que el diablo retumbe. Y yo, bueno, hay un mensaje, vamos a tratar de sacar un mensaje donde el diablo sepa de que está derrotado y de que nada puede hacer en contra de los hijos de Dios. Amén. Nada puede hacer el enemigo en contra de los hijos de Dios. Nada puede hacer. Él está vencido. Amén. Amén. Está vencido. Y si hay un cristiano que le tiene miedo al diablo, le tengo buenas noticias. No tienes que tenerle miedo. Tenle temor al Señor, de fallarle al Señor. Amén. Eso es lo primordial. Usted debe tener temor únicamente de desagradar los mandamientos de Dios. Y yo quiero que usted vaya a su Biblia. Vamos a leer simplemente 3 versículos. Amén. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 7, 8 y 9. Amén. Santiago 4, versículo 7 al 9. Amén. Cuando ustedes crean tenerlo, lo hayan conseguido, usted puede decir amén. Amén. Si quiere, haga reverencia. Yo la verdad no se lo voy a exigir, pero si en su corazón está hacer reverencia colocándose sobre sus pies, sería una gran bendición. Y dice la palabra del Señor: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así, leámoslo juntos, por favor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará
a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Verso 10, y terminamos. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Hermanos, tome asiento, por favor. Como venía diciendo al principio o hace un momento, vamos a mirar. Yo tengo separados 5 puntos, quizás son muchos, pero debido a que el tiempo apremia, yo quiero tocar 5 puntos, 5 principios de cómo vencer a Satanás. Amén. Cómo vencer a Satanás, o cómo un cristiano de manera individual puede vencer a Satanás. ¿Quiénes creen que Cristo murió en la cruz para vencer a Satanás? ¿Quiénes lo creen? ¿Quiénes dicen amén? Yo creo que Satanás está vencido. Amén. Amén. Satanás está vencido. Y yo quiero leer varias citas. Yo no sé si ustedes me permiten, yo le doy algunas citas y ustedes las leen en voz alta. Y vamos a ir mirando de qué manera Cristo venció a Satanás. Primera de Juan 3, versículo 8. Mi hermano Carlos, para usted esa cita. Hebreos capítulo 2, verso 14. Mi hermana Nelma. Hebreos 2, 14 y versículo 15. Amén. Vamos a mirar aquí el primer principio. Y el primer principio es que Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y miremos de qué manera. Por favor, mi hermano, lea la cita. Amén. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Dice la palabra del Señor. Aquí el apóstol Juan, a través de este contexto del capítulo 3, dice algo que usted y yo debemos de tener bien claro. El que practica el pecado es del diablo. Aquí el apóstol Juan está haciendo una identidad total de personas que de manera permanente, o haciéndolo en un presente continuo, practican el pecado. Y dice la palabra de Dios que estas personas son del diablo. Amén. Son del diablo. Pero luego miramos a través del resto del versículo, claramente la palabra de Dios explica, después de esta palabra que hemos terminado últimamente, la palabra diablo, porque el diablo peca desde el principio, es decir, él es la fuente de toda maldad, él es la fuente de toda iniquidad y él es la fuente de la muerte. Amén. Él es la fuente de la muerte. Dice el texto, porque él peca desde el principio. ¿Por qué desde el principio? Porque desde el principio de la historia redentora de Dios, es decir, desde el principio de la creación, podemos ver o ir a Génesis capítulo 3 y podemos darnos cuenta que Satanás inició el proceso de la maldad. Amén. Aunque sin embargo, a través de Isaías y de Ezequiel, vemos que antes de la caída de Satanás, ya él había sido lanzado desde el reino de los cielos por su pecado. Y luego dice la palabra de Dios, para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, es decir, para eliminar, para erradicar las obras de ¿quién? Del diablo. Ya Satanás no tiene control sobre un cristiano, sobre un hijo de Dios, porque ha sido libertado. Amén. Porque ha sido libertado. Entonces, un cristiano ya no puede practicar el pecado. Y Cristo vino a deshacer todas las obras del diablo que había en su vida y en mi vida. Ya él no tiene autoridad, ya él no tiene autonomía,
ya no tiene ningún derecho, perdió todo derecho legal. Gloria al nombre de Cristo. Ahora Dios, a través de la obra redentora del Espíritu Santo en su vida, es quien le gobierna. Hay un texto que mis hijos se lo saben y lo citan muchas veces, y es Romanos 8:14, y dice la palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los verdaderos hijos de Dios. Miren lo que dice el texto: porque si yo soy guiado por mi carne, ¿qué encontraré? Muerte, de acuerdo a Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Pero la Biblia dice que cuando yo soy guiado por el Espíritu de Dios, hay algo dentro de mí que me gobierna. Hay algo dentro de mí que tiene control total de mi vida. Amén. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Y eso hizo Cristo en la cruz del Calvario para vencer a Satanás en tu vida y en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 2, 14 y 15, mi hermana. Díganlo un poquito fuerte para que se escuche. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la carne al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Claramente la palabra de Dios nos está aquí refiriendo de que Cristo, el Verbo hecho carne, era necesario que el Señor de gloria se manifestase a nosotros de la misma manera que como dice el texto claramente, que como los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Esto es una referencia directa a Cristo. Si ustedes pueden notar, en el Antiguo Testamento siempre hubo una imagen de los corderos que se sacrificaban en el templo. Todo Israel, toda persona debía llevar una ofrenda de manera anual para el perdón de sus pecados. ¿Y qué llevaban? Un cabrito, una oveja o un macho cabrío, de acuerdo a algún texto bíblico que he leído. Era necesario que cada persona, para que Dios pudiese perdonarle sus pecados, tenía que llevar un animal que no tenía culpa absoluta de sus pecados, presentarla donde el sacerdote, para que sus pecados de esa manera fuesen expiados. Y dice, o mejor, la mejor referencia para que fueran perdonados es: fueron cubiertos. Entonces aquí el escritor a los Hebreos nos dice claramente que ya no es así, que algo sucedió a través de la historia redentora de Dios, de que ya no necesito llevar animales inocentes. Y miren que todo esto empieza desde el jardín del Edén. En Génesis capítulo 3, versículo 21 y 22 vemos claramente que luego que el hombre peca, Dios mismo diseña la manera de cómo redimir a la humanidad. Y dice claramente el texto que Dios hizo túnicas de pieles. Y claramente Dios, haber hecho alguna túnica, debió haber algún sacrificio porque eran de pieles. Amén. Dios diseñó el modelo de cómo redimir a una humanidad pecadora. Y la única manera es que ellos, no teniendo la culpa de nuestro pecado, ellos tenían que pagar el precio. Y la Biblia dice claramente, 2 Corintios 5:21, refiriéndose a Cristo: el que no cometió pecado, Él lo hizo pecado. Aleluya. Para que nosotros, por su justicia, por la justicia de Cristo en la cruz del Calvario, fuésemos justificados delante de Dios. Eso es gracia absoluta, mi amado hermano. Eso tú y yo no lo merecíamos, pero Dios lo hizo. Sacrificó a su Hijo en la cruz del Calvario para cubrir, para sanar, para erradicar tus pecados, darnos vida eterna y luego llevarnos a su casa, al reino eterno de los cielos.
eso hizo Dios a través de la cruz de Cristo. Y dice textualmente de la cita que leí: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso quiere decir, amado hermano, de que el pecado, la culpa tuya, la culpa mía, Dios la puso en Cristo Jesús para que tú y yo no sufriésemos la amargura de la condenación eterna. Eso Dios lo hizo en la cruz del Calvario, entregando a su Hijo amado, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en él crean no se pierdan, mas tengan la vida eterna. Amén. Eso dice la palabra del Señor. La cita que ha leído la hermana Amy claramente nos está identificando de que usted y yo no tenemos por qué tenerle miedo a Satanás, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. ¿Y de qué manera? Haciéndose humano, lo mismo que nosotros, para destruir por medio de la muerte. Es decir, era necesario un sacrificio humano, similar a nosotros. En Hebreos capítulo 7 vemos que Cristo es manifestado, que Él es tan santo, tan grande. Tan santo es el Señor, que es más sublime que los mismos cielos. Era necesario que alguien sin pecado, sin culpa, fuese puesto en expiación para la redención de la iglesia del Señor. Amén. Amén. Y luego dice: y para librar a todos, o sea, a nosotros, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda su vida sujetos a servidumbre. Hermanos, el miedo a la muerte en un ser humano es una cosa real. Hasta para el que diga: yo soy el más bravo, yo soporto cualquier situación de la vida, así esté a punto de morir. Pero cuando realmente el momento llega, allí se ve si de verdad no le tenía miedo a la muerte los que manifiestan no tenerle miedo a la muerte. Pero nosotros sabemos dónde está nuestro depósito. La Escritura lo dice claramente. Pablo, Filipenses capítulo 3 versículo 20, dice claramente: porque nuestra ciudadanía, el reino de los cielos. Un cristiano no tiene por qué tenerle miedo, siquiera, hermano, ni siquiera a la misma muerte. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado vida, y esa vida, hermanos, es abundante. Esa vida que Cristo nos ha dado, hermanos, es abundante. No es una vida temporal, es una vida abundante, lo cual la Escritura afirma que es vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Si Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. No importa cuál sea la situación, de dónde venga tu vida, tal vez está peligrando de alguna manera trágica, no sé, pero tú no tienes por qué temer a la muerte, porque el Señor nos ha librado a nosotros del temor reverente que todo ser humano le tiene a la muerte. ¿Y saben por qué le tiene el ser humano miedo a la muerte? ¿Saben por qué? Su intelecto no es capaz de discernir esa gran verdad. Es porque el alma del ser humano sabe que no está bien con Dios. Es eso. Es porque el alma no redimida sabe que ha ofendido al Señor. Pedro, Lucas capítulo 5 versículo 8 claramente, él sale con una pesca, él sale a una pesca con Jesús. El contexto de este capítulo lo dice claramente. Él sale a pescar, los discípulos salen a pescar, entre ellos Pedro. Y luego Jesús aparece y le dice: anda boga mar adentro. Señor, porque no hemos pescado nada. Pedro le había dicho con anterioridad. Y luego el Señor le dice: anda, vamos, boga mar adentro que vamos a pescar. Y dice la palabra de Dios que fue tan gran, abundante la pesca que ellos tuvieron, que Pedro, al ver a ese hombre, dice la Escritura que cuando lo vio, Pedro se sintió, mi amado hermano y amada hermana, cuando usted ha reconocido a Cristo, le dice: apártate de mí, Señor,
porque soy un hombre pecador. Porque soy un hombre pecador. Pedro tenía delante de su presencia a un hombre inigualable, a un hombre diferente, a un hombre difícil de igualar a los demás, un hombre que realmente se podía notar el esplendor de su gloria, que Pedro mismo dice: apártate de mí, Señor, porque yo soy un miserable pecador. Y adivinen qué, esas son una de las expresiones que Dios quiere ver en ti. Amén, amén. Y de ver Gloria a Dios. en mí. ¿Saben por qué? Porque realmente eso es lo que somos. Gloria a Dios. Isaías capítulo 6. El profeta dice del versículo 13 en adelante: ¡ay! ¿Qué será de mí? Mis ojos han visto al Señor de gloria, y por esta causa yo soy muerto. Y le dice uno de los serafines: anda, yo tocaré tu boca, tus labios, con este carbón encendido. Y dice más adelante que sería purificado. O sea que Isaías, Pedro, todos los apóstoles y todos los que realmente han nacido de nuevo, esa debe ser la actitud. Reconocer la santidad de Dios. Hermanos, si usted realmente conociera a profundidad la santidad de Dios, hermanos, yo estoy seguro que la predicación del Evangelio fuera una epidemia. Porque las epidemias se expanden de una manera rápida. Pero una epidemia beneficiosa a la humanidad. Si nosotros supiéramos cuán santo es el Señor, hermanos, nuestra actitud en cuanto al Evangelio fuera otra. Si supiéramos y creyéramos de corazón que el infierno es una realidad, estuviéramos, hermanos, predicándole a nuestra familia, insistiéndoles: Cristo te ama, cambia tu actitud para con Dios, arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida al Salvador de gloria. Esa fuera la actitud, hermanos, pero muchos de nosotros, muchos cristianos, están involucrados en ese pecado que desde el jardín del Edén se manifestó, y es el pecado de la incredulidad. Hermano, por eso cayó la humanidad. ¿Por qué Adán y Eva pecaron? Porque no le creyeron a Dios. Ellos desobedecieron a Dios. Y eso ha sido un patrón para todos los seres humanos. Voy a avanzar, que el tiempo avanza. Cristo venció en la cruz a Satanás. ¿Lo venció o no lo venció? Amén. Yo no tengo temor, yo no tengo pavor. Yo de manera personal no lo tengo. Si mañana nos vamos con Cristo. Gloria. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. ¿Por qué? Porque yo no fui el que vencí. El que venció es Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hermano. Él fue el que venció. No te llenes de temor por la situación por la cual estés pasando, si le has entregado tu vida a Jesucristo. Segundo punto: reconoce el poder de Dios que está en ti. Reconoce el poder de Dios que está en ti, porque si Cristo venció en la cruz y mi vida yo se la he entregado a Él, Él ha prometido, Hechos 1, versículo 8, porque recibiréis poder, allá lo dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Cristo vive. Amén. Porque nosotros también seríamos equipados con ese poder. Amén. Amén. Y ese poder lo tiene todo cristiano. Todo cristiano tiene de ese poder. Amén. Amén. Yo quiero que usted vaya a su Biblia, o yo quiero que alguien me lea en voz alta. Amada esposa, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Allí claramente el Señor nos muestra de qué manera equipa a sus hijos. Dios no nos podía salvar y dejarnos vulnerables. No. Él tenía que dejarnos un poder con el que podíamos vencer al mundo y a Satanás. Amén. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria. Amén. Aleluya. Porque mayor es el que está dentro
dentro de nosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién está en el mundo? Hombres impíos, la filosofía, los pensamientos y detrás de bambalinas, Satanás, quien opera, quien gobierna toda corriente mundana, terrenal, caída de este mundo. Dice el apóstol Juan en su carta universal, en su primera carta universal, capítulo 4, versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios. Miren la primera afirmación. Él les está diciendo: tú no eres del mundo, tú no eres hijo de tu papá, tú no eres hijo de tu mamá, tú eres hijo de Dios. Amén. Y luego le dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, no cabe duda que Dios no nos ha dejado a la deriva. Dios nos ha equipado con poder. Y ese poder, hermano, proviene de la operación del Espíritu Santo de Dios en tu vida y en mi vida. Si usted cree que eso es verdad, hermanos, diga gloria a Dios. Gloria a Dios, porque es verdad. Eso es una realidad. Porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y miren lo que nos recuerda el Señor. Hombre, eso es una verdad. Sí, hermano, eso es una verdad. Y usted se pregunta: pues, ¿yo por qué tanto fallo? ¿Qué me sucede a mí a veces cuando me debilito, me agoto? Siento de que no hay esencia en mi vida cristiana. A veces predico y no convenzo, no sé. Mi hogar, todo es como distorsionado. Mi esposo, mi pareja, mi familia, todo, hermano, va como juega como en contra. Hermanos, precisamente ese es el tema. Esa es la lucha. Cuando usted identifica: tengo estas luchas, es porque usted, si le entregaron su vida a Jesucristo, es evidencia de que Satanás se está oponiendo. Y usted esa batalla la tiene ahora y la tendrá hasta el último día de su muerte. Pero dice la palabra de Dios que es más fuerte el poder que está dentro de mí que el que está en el mundo. Dele vuelta su hoja y vaya al capítulo 5, verso 4. Y miren lo que dice: porque todo el que es nacido de Dios, es decir, el que verdaderamente es un cristiano. Hermanos, sabemos que hay todo tipo de cristianos, ¿cierto? Alegóricamente hablando. Pero auténticamente hay una sola calidad de cristiano, y son aquellos que han nacido de nuevo y que han entregado su vida a Jesucristo. Y como dice el texto: porque todo lo que es nacido de Dios, todo el que es nacido de Dios, vence, ¿qué cosa? El mundo. Vence el mundo. El mundo ya no tiene control sobre nosotros. Cuando usted ha leído en la Escritura, hermano, la Biblia dice que había sido libertado ¿de qué? ¿Cómo así, hermano? Si yo estaba en mi casa, iba al trabajo, bueno, yo iba a todo lugar libre y no sé, ¿de qué he sido yo libertado? ¿De qué he sido yo libertado, hermano? No entiendo, mi hermano, tu lenguaje. ¿Qué te pasa, mi hermano? Como dicen por allá en otro país. ¿A ti qué te pasa? ¿De qué me han libertado? Dime, ¿de qué? ¿De qué? A ver, cuéntame. ¿De qué? Romanos 6:18 dice: y libertados del pecado. Amén. Es decir, nuestra vida antes de conocer a Cristo, hermanos, estaba sujeta. El pecado tenía un conducto regular en nosotros que nos conducía siempre a fallarle a Dios, que nos conducía siempre a estar en aquello que humanamente y carnalmente esta carne y este cuerpo caído demandaba. Pero ya no estamos sujetos a eso. Dice la palabra de Dios: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Pablo dice luego: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentaste tus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros, es decir, todo nuestro cuerpo, para servir a la justicia. Y luego dice: porque cuando eras esclavo del pecado,
Eras libre acerca de la justicia. Pero recuerda, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Hermano, yo les pregunto a ustedes, ¿de qué te alegras de tu vida pasada? ¿Qué te satisface cuando piensas en algo que tú, en tu naturalidad, cuando antes de conocer a Cristo, tú te satisfaces ahora con aquellas cosas? Y dime, dame una respuesta, hermano, a ver, para que se arrepienta de él y reciba a Cristo. Porque yo creo que no. Miren lo que dice la palabra de Dios claramente, porque qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas, hermanos, era la muerte. Mas ahora que he sido libertado, dice el texto, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermano, esto es un cambio total. Luego que estábamos destinados a la muerte, a la esclavitud, a la muerte eterna, a la condenación eterna que ha hecho Cristo, nos ha libertado de todo ello. Hermanos, yo me alegro por eso en realidad, porque si no, ¿qué sería de nosotros? Hermanos, reconocer que el poder de Dios está dentro de nosotros para un cristiano es muy importante, porque si usted no sabe quién es, hermano, déjeme decirle, usted es presa fácil de Satanás y de toda corriente mundana. Usted es presa fácil. Si usted no sabe ni siquiera quién es, usted debe de ser de lo que dice Gálatas 1:26. Dice, pues vosotros sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Amén. Eso es usted y eso soy yo. Y dice que todos somos iguales, verso 27, tanto hombres como mujeres, gentiles, griegos, judíos, todos somos uno en Cristo Jesús. Todos somos unos en Cristo Jesús. Hermanos, reconocer el poder que está en nosotros, hermanos, nos hace vencedores. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Un cristiano verdadero, hermano, vence la tentación, vence las tinieblas, hermanos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo esto pertenece al mundo. Pero los que hacen la voluntad de Dios, ellos permanecen para siempre. Ellos permanecen para siempre. ¿Saben por qué? Porque somos hijos de Dios. Amén. Porque somos hijos. Y ustedes, damas, hijas de Dios. Hay un poder dentro de nosotros. No, hermano, que es que yo no puedo luchar, yo no puedo avanzar. Hermano, me siento a veces acongojado, debilitado, acomplejado por mi situación. Según de Timoteo 1:7 dice, porque ¿saben qué? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Es decir, ya yo tengo control de mi vida porque es Dios quien controla mi vida. Cuando yo era guiado por mis sentimientos, por mis emociones, hermanos, siempre éramos presa fácil de caer en pecado. Pero ahora que hemos sido libertados del pecado, somos siervos de la justicia de Dios. Es importante reconocer el poder de Dios dentro de nosotros. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios que hay un león rugiente que anda por allí buscando a quien devorar, buscando a quien derrotar, buscando a quien someter. ¿Para qué? Para ponerte en vergüenza delante del Padre. Pero, hermano, ¿cuándo fallas tú siendo un verdadero hijo de Dios? Hermanos, cuando tú abres puertas al enemigo. Y cuando tú permites, hermano, que el mundo, que la situación, la moda exterior, te impacte. Hermanos, hay personas que impactan, ¿cierto que sí? ¿Qué pensar que hay cristianos, hermanos, que están siendo influenciados por personas que no pertenecen al ámbito cristiano, que no han nacido de nuevo? Artistas, cantantes, actores. Ay, qué tristeza me da, mi hermano, decir la verdad, que es que da dolor. Y la palabra claramente nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, hermanos, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien acariciar, sí, a quien matar.
a quién destruir. Por eso anda el enemigo buscando. Imagínense un león rugiente buscando ¿qué? Carne débil. ¿A quién derrotar? Pero luego dice el verso 9, al cual resistí. Es decir, yo debo estar aquí para al frente de la batalla, sabiendo en quién he creído, sabiendo que tengo el poder de Dios dentro de mí, sabiendo de que yo puedo vencer a aquel que fue derrotado. Oye, es que eso es increíble, hermano. Si fue derrotado, ¿cómo es posible que yo aún me deje someter de preceptos y de conceptos y de cosas que van a dañar mi relación con Dios? ¿Cómo es posible que yo después, digámoslo de esta manera, de ver una persona muerta o decir, o yo la maté, un ejemplo drástico, ¿cierto? Pero yo maté a este animal, a este león, pongamos un león, yo maté a este león con algo. Bueno, esto se va a escuchar lejos y yo acabo de decirle que luego me acusan por la asociación de los animales. Entonces, está el león muerto allí y yo todavía le tengo miedo al león sabiendo que está muerto. Aleluya. Y yo estoy con el león allí y sé que está muerto y hasta gusanos se lo están comiendo y todavía le tengo miedo. Hermanos, de esa manera está Satanás, hasta peor. Y usted todavía se deja subyugar por los preceptos del enemigo. Es decir, él está vivo, pero de manera de como Dios nos ha salvado, nos ha rescatado. Nosotros, para Él, estamos vivos. Pero ya Él no tiene control, no puede hacer nada en contra mía porque ya yo tengo otro Señor. Amén. Él antes era el Señor de la vida, del no redimido, pero ahora yo paso a ser hijo de Dios. Y los hijos de Dios son ¿qué? Poderosos también. Ahora, no le estoy diciendo, ahora vaya y predique que usted tiene poder, no. Usted tiene poder para predicar el Evangelio. Con humildad, con sencillez. Manifestar el nombre de Cristo, que en Cristo hay salvación y vida eterna. Ese es el poder que Dios nos ha dado. Y les voy a decir ahorita algo siguiente para definir claramente. Porque usted tiene que reconocer el poder de Dios en su vida. Porque, hermanos, porque es esencial para su crecimiento espiritual. Es esencial para tu vida en el hogar. Es esencial para tu vida laboral. Y es esencial para tu vida social. Que tú estás allá afuera y la gente se va a preguntar, oye, pero este tipo es distinto. Si usted está en Primera de Pedro, regrese a Primera de Pedro 4:4. Y dice la palabra de Dios que a estos les parece cosa extraña de que ya no corren con los mismos desenfrenos y con la disolución. ¿Y saben qué hacen? Nos ultrajan, nos critican, nos dicen, oye, tú pareces loco, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué has cambiado tan drásticamente? Luego no nos íbamos a tomar, a parrandear, a estar con mujeres. ¿Y qué te ha pasado, varón? Y a las mujeres, ¿recuerdas lo chismosa que éramos? No veíamos la novela, ya dejaste de ver novela, ¿qué pasó? Usted le dirá, es porque mi vida ha sido transformada por el poder de Dios. Y porque la resurrección de Cristo me ha hecho a mí vivificarme en Él. Perdón, mis amados. Es el poder de Dios en nosotros, hermanos, el que obra de manera total. Si usted no reconoce, hermanos, pero algo sí le digo, usted tiene que saber que es de Cristo. Usted tiene que saber que realmente le pertenece a Dios. Porque si no, hermano, por más que grites, por más que patalees, por más que ores, por más que impactes, por más que asombres a los demás, si tu vida no es de Cristo, nada puedes hacer contra el poder del enemigo. Pablo lo dice claramente, y esta cita es muy escuchada acá. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, mas vosotros vivís, ustedes los cristianos viven según el Espíritu de Dios. Pero ojo,
Pero si el Espíritu de Cristo no mora en ustedes, vosotros no sois de Dios. Es decir, hay una identidad dentro de mí. Hay un patrón, hay un factor denominador que hace que mi vida realmente le pertenezca a Dios. Dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, verso 14, dice claramente que Dios nos rescató según nos... ¿En quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para que fuésemos santos, sin mancha, libre de toda esclavitud de pecado, sin mancha, delante de Él. Ese era el propósito de Dios. Pero yo debo tener certeza que hay un poder que está dentro de mí y me lo provee Dios a través de su Espíritu. Pero yo tengo que menguar para que Él crezca dentro de mí. Porque si no es una realidad que mi vida le pertenece a Cristo, mis batallas van a ser en vano. No voy a poder luchar contra el pecado. No voy a poder luchar contra la tentación. No voy a poder luchar contra un mundo hostil. La Biblia lo dice claramente, que nos odia. Jesús dice en Juan 15, 18 en adelante, claramente dice, pero es que ustedes no son del mundo. Porque si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas como no son del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, preocúpese cuando usted esté a la par en el mundo, en decisiones, en esos amores filios, en esos amores fileos, en esos amores de que tú estás a la par en pensamientos, en enamoramientos, digámoslo de esa manera, a la par con el mundo. Preocúpate cuando te dicen el hermano, ve, este muchacho va a la iglesia, pero a pesar de que nosotros no somos cristianos, ese es nuestro mejor amigo, hermano. El mejor amigo de un cristiano, mire quién es. Que no vaya a ser Juan Charrasqueado, que no vaya a ser el más vistoso del barrio, o sea, que tus amistades, hermanos, tengan que ver con Cristo. La palabra claramente nos dice de que no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Ahora, no son nuestros enemigos, no, los amamos, pero no compartimos su manera de vivir, su manera de pensar, porque nosotros hemos sido hechos una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva creación. Ya mi mejor amigo no puede ser las personas del mundo. Mi mejor amigo, nosotros los casados, nuestra esposa, ¿cierto? Nuestra madre, nuestro hermano en Cristo, mi hermano Carlos, gente que sean temerosas de Dios, con la que yo pueda compartir mi necesidad. De pronto tuve un problema en el hogar, y ustedes se imaginan un cristiano contándole su vida, sus crisis, a una persona que no conoce a Dios. Adivinen lo que le va a decir. ¿Tu mamá te regañó? Ah, viejo, coja sus chivos y váyase. Dígale, vieja, yo no sé qué cosa. Ultrájela, dígale, usted no sirve para nada, vieja, váyase. Hermano, y eso que es pequeño lo que he dicho, pero esos son uno de los tantos consejos que pueden dar. Pero si tú vas donde un hombre de Dios, donde una mujer de Dios, y tú vas a escuchar una palabra de aliento, hermano, mire, recuerde que nuestra madre, nuestro padre, la Biblia nos manda que nos sometamos, que seamos obedientes, de que tenemos que honrarles, hermano, y son cosas. Tal vez tu hermana es incrédula, sí, hermano, es que no se ha convertido. Bueno, ámala, bendícela, clama a Dios. De hecho, tú tienes la mente de Cristo, hermano. ¿Tú qué haces hablando conmigo? La Biblia dice que nosotros los cristianos tenemos la mente de Cristo. Porque ¿quién conoció las cosas del Señor? Sino Él mismo. Y nosotros, teniendo al Señor, tenemos la mente de Dios. Colosenses 2:3 dice, porque en Cristo está toda la plenitud de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, un cristiano debe ser sabio en todas las decisiones que tome de su vida. En todas las decisiones, y muchas veces por falta de sabiduría caemos en aquellas cosas que luego nos vemos incapaces de salir. Amén. Reconoce el poder de Dios que está en ti. Bueno, tercer punto,
resiste a Satanás. Hermano, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a resistir a alguien que yo no veo? ¿Cómo voy a resistir al diablo? Es imposible. Pues humanamente, sí. Amén. Pero con el Espíritu Santo, que también es invisible, sí podemos. Porque el poder de Dios al estar en mí, dice Romanos 8:26, que el Espíritu mismo me guía a la oración y me ayuda a pedir cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces quiere decir de que en el momento en que yo tengo a Cristo en mi corazón, ya yo tengo la capacidad de distinguir: esto es de Dios, esto no es de Dios. Esto le pertenece al reino de los cielos, esto no. Empezamos a discernir. Yo hablaba con alguien un día sobre la palabra juzgar, porque dice la palabra de Dios claramente que el que es espiritual juzga las cosas que son del Espíritu de Dios. A ver, pero hermano, la palabra dice en Mateo 7, no juzguéis. Pero es que el problema es el mal concepto, o tal vez el desconocimiento de cada palabra que aparece en las Escrituras. Dentro del contexto de 1 de Corintios capítulo 2, del 14 al 16, claramente la palabra juzgar es la palabra discernir. Esta palabra proviene de un verbo griego que es anacrino, que significa distinguir, separar entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando vamos a Mateo capítulo 7, no juzguéis a nadie, dice el Señor. Esta palabra proviene del verbo crino. En Corintios es anacrino. Y en Mateo es crino, que significa juzgar, condenar. Eso sí es juzgar de manera literal. Yo puedo decir a alguien, o yo podría decir para juzgar: ese hermano se va para el infierno. Yo estoy seguro, ya lo estoy condenando bajo el concepto de Jesús en Mateo capítulo 7. Pero si yo estoy juzgando y digo: esto no es de Dios, hay cosas que no son similares a las cosas que las Escrituras enseñan en cuanto a glorificar a Dios, entonces podemos separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, amado. Y esto lo hace solamente un cristiano. Solamente. El mal concepto, el desconocimiento, yo diría, de la palabra de Dios, y son cosas básicas que usted y yo debemos de saber. Hermano, no me juzgue, hermano. Yo no te estoy juzgando porque te vi allá con una mujer en la calle. Te estoy simplemente exhortando. Pero hermano, no lo haga si usted no está en capacidad espiritual de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque terminaría pecando como esa persona. En Gálatas capítulo 6 hay un texto que aclara esto claramente y lo habla específicamente. Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice claramente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Pero miren lo que dice: con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ven claramente, si podemos exhortar a un hermano, una hermana, pero hagámoslos con sabiduría, con mansedumbre, no sintiéndome superior a él o a ella, sino con amor decirle: hermano, esto que usted hizo está mal. Usted, de manera personal, quiero decírselo y con amor, esto es pecado delante de Dios y Dios juzga la maldad. ¿Y sabe qué, hermano? Usted de esto puede tener consecuencias y muy graves. En el verso 7 dice: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado por nadie. Todo lo que el hombre siembra, hermano, todo lo que usted haga allá en lo oculto, debajo de la cama, yo no sé dónde se mete usted, debajo de la tierra, escape, métase ahí y cometa pecado, y Dios lo está viendo. El salmista decía: ¿a dónde me iré de tu presencia, Señor? Si me voy al cielo, ahí estás tú. Si me voy allá al infierno, ahí estás tú, Señor. ¿A dónde me voy que tú no estés? ¿Quién puede esconderse de Dios? Hermanos, Efesios 4:27 claramente dice: no deis lugar al diablo. Resistir a Satanás, hermanos, es no darle lugar a Satanás. Cuando tú abres una pequeña apertura de tu vida con cosas que tú sabes
De acuerdo a Efesios 5:11, dice claramente la Escritura, dice que no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que abrázalas. No, repréndelas porque te van a perjudicar y van a quitarle comunión a tu vida con Cristo, la que nos ha sido dada. De acuerdo a 1 Corintios 1:9, claramente el texto dice, porque Dios nos ha dado comunión real con su Hijo Jesucristo. Esa comunión se rompe, hermanos. Se rompe de una manera tan radical que ya tú no vas a sentir deseo ni de orar, ni de leer la Biblia. Tú vas a venir a la Biblia, hermano, empiezas a hacer así, empiezas a, como las vírgenes, a cabecear. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de ti que no está bien para con Dios. Y esa es una apertura. La Biblia dice claramente, no deis lugar al diablo. Por eso el título del tercer punto es resiste a Satanás. ¿Cómo lo podemos resistir? No abras aperturas espirituales en tu vida. ¿Cuáles son las aperturas espirituales que compiten o que van a la par con Satanás? El pecado. El pecado. ¿Qué es pecado? Ver lo que no me conviene. Aunque todo me es lícito, sí, tú puedes hacer lo que quieras, pero hermano, no todo te conviene. Aleluya. Ni tampoco tenemos que dejarnos gobernar ni influir de ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque es una apertura y estoy dándole lugar al enemigo para que destruya mi vida. Es como si yo estuviese en esa puerta. Yo lo he dicho muchas veces. Me tocaron la puerta. ¿Quién es? Tentación. Pero se le oye la voz bonita. Un varón. Venga, yo le abro. Doña Tentación, ya le abro. Tentación, adelante. Y detrás de tentación viene una guarida de demonios. Y es bonita tentación. Las mujeres, soy Carlitos. Y Carlitos viene con una guarida de demonios. ¿A qué? Y usted le está diciendo, bienvenido. Bienvenido, pasa adelante. Mira, aquí están mis hijos, mi esposo. Y adivinen qué va a pasar. Ay. Por eso, hermano, yo desde el principio dije, voy a decirles principios para que usted se fortalezca en su vida espiritual. Amén. Hermanos, ¿es importante o no lo que hemos hablado? Claro que lo es. Claro que lo es. No deis lugar al diablo. ¿Saben por qué no debo dar lugar? Porque no debemos ignorar sus maquinaciones, sus intenciones. 2 Corintios 2:11. No ignoremos las maquinaciones de Satanás. No darle lugar y no ignorar que Satanás de cualquier manera puede entrar en mi casa, puede entrar en tu vida. Y adivinen qué quiere hacer. Primera de Pedro 5:8. Viene a destruirte. Jesús dijo, porque yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Y el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Amén. No demos lugar al diablo ni a sus maquinaciones. No demos lugar al diablo de ninguna manera. Ustedes los jóvenes hermanos, Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:22 claramente le dice, aléjate Timoteo, aléjate de todas las pasiones juveniles. Porque es que uno de joven, es que yo cuando conocí a Janet, el corazoncito me hacía así. Cuando yo le toquito. Uno se emociona, ¿cierto? Hermano, eso es normal en un joven, de hecho hasta en un cristiano, eso es normal. Pero cuando este cristiano le llama la atención una mujer de Dios, una mujer temerosa de Dios, pero como es el Espíritu Santo el que está en control de su vida, el que le hace adquirir dominio propio, esta persona se prevé, se previene, se guarda y busca los mecanismos más agradables a Dios para él tener una relación con esa persona que le agrada. Pero los noviazgos, ahora yo no estoy diciendo busque novia y acaricie y bese y agarre mano, no. El noviazgo debe ser con respeto. De hecho, el noviazgo en el Antiguo en la Biblia no existe. Existen únicamente las pretensiones, ¿cierto? Es la palabra apropiada. Pretender a alguien.
E iba donde el papá, señor Petronilo, me gusta su hija Pancracia, me gusta mucho y yo quiero casarme con ella. Y le pido su mano. Sí, tienes derecho a pretenderla y venga a visitarnos. ¿Y saben qué pasaba? Se sentaba el varón aquí, la dama a 2 metros de él, charlaban, pero estaban los padres ahí. Nunca se agarraron ni siquiera las manitas. Miren nada más la relación que tuvo José y María. Claramente se ve en la palabra de Dios de que el noviazgo no existía. Y se pretendían 6, 1 año, quizás hasta mucho más tiempo. Y luego, ¿cómo llegaban al matrimonio? En santidad y en pureza. Y eso es lo que Dios quiere bendecir, un matrimonio en esas características. 2 hijos de Dios, 2 hijos de Dios. Dios lo bendice. De modo que Jesús mismo dice, citando el Antiguo Testamento, porque toda la palabra, toda la escritura son palabras de Jesús. Es el verbo hecho carne. Y dice el Señor, dice, y dejará el padre a su madre y se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. Y luego dice, y lo que Dios une no lo separará el hombre. ¿Por qué? Porque es que los ha unido Dios, no se han unido ellos solos. Cuando 2 personas son hijos de Dios y se unen en el matrimonio, hermanos, ese matrimonio es hasta la muerte. Y yo me atrevería a decir que en la eternidad, en el milenio tal vez, en el milenio, ¿quién quita que el Señor nos permita unirnos en matrimonio con la misma? O sea, se fue el viejo Pacho adelante y se fue Blanquita atrás. Allá se van a encontrar. Pero tal vez en el cielo no pueden hacer nada. De pronto en la resurrección, cuando el Señor ya establezca su reino milenial, en el milenio, luego que Dios haya juzgado a la tierra. Amén. Hermanos, resiste a Satanás. Un punto muy importante, hermanos, ya casi terminamos. Un punto muy importante. Llena tu mente de la palabra de Dios. Un punto muy relevante. Llena tu mente de la palabra de Dios. Si tu mente no está habituada a la palabra de Dios, hermano, déjame decirte que eres presa fácil. ¿Por qué eres presa fácil? Toda la Biblia nos da ejemplos de que la palabra de Dios fue fundamental para vencer la tentación y el pecado. Miremos a nuestro Maestro, Jesús. Mateo capítulo 4, claramente la palabra de Dios allí nos señala de que Cristo con la palabra fue que derrotó las maquinaciones, la filosofía de Satanás. Y miren que Satanás también conocía las escrituras. Lástima que era un mal erudito, era un mal exegeta de la escritura. Por ejemplo, versículo 3, Mateo 4, y dice la palabra de Dios: y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Adivinen qué dijo Jesús. Y él respondió, refiriéndose a Cristo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, es la palabra la que nos da la victoria. Pero esa palabra tiene que estar aquí en tu mente y mucho más en tu corazón. El problema es que muchos tienen la palabra aquí en la mente, pero no la tienen en su corazón. Si la tuvieran en el corazón, recuerden que el corazón y el alma en general es el depósito de los sentimientos, de la voluntad, del intelecto y de otras cosas más. Y cuando mi corazón, mi alma, todo mi ser está habituado con la palabra de Dios, ella ejerce control sobre mí y yo le digo al pecado: no, porque así dice el Señor. Otra tentación por acá: no, yo no puedo cometer esto porque así dice el Señor. Gloria a Dios. Diga, hermano, así dice el Señor que sigamos mirando a Jesús.
Otra tentación, dice la palabra de Dios, verso 6. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, hablando de Satanás a Jesús. Pues escrito está. Miren, es que... Perdón. Es que Satanás también cita la Escritura. ¿Y saben qué? Conocen a Dios. Saben que Dios existe. Conocen la palabra de Dios desde primera de Génesis hasta el Apocalipsis, al final el último versículo. Conocen todo el contexto de la palabra de Dios, pero ¿saben qué? La usa a su manera. Y dice la palabra del Señor claramente de que Él citó las Escrituras y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no lo tentarás. Hermanos, ahí yo el otro día enseñé algo sobre esto, es que a veces nosotros los cristianos cometemos el error de tentar a Dios en muchas de nuestras decisiones. Usted sabe, hermano, que en el centro, digámoslo, en el centro, hermano, hay una balacera y yo en el nombre de Jesús, las balas cuando vengan así, ¡pum!, y van a ser así. Hermano, usted está tentando a Dios. Porque si usted sabe que en el centro está pasando determinada situación, ¿cómo es posible que tú, siendo sabio, inteligente, te sometas a tomar una decisión como esa? Hermano, en el nombre de Jesús, un río tiene 10 metros de profundidad. En el nombre de Jesús, yo no sé nadar, pero el Señor me va a guardar. Y tú te tiras sabiendo que te puedes ahogar. Únicamente tentando a Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Satanás? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es que, ¿qué le dijo? No, tírate desde ese pináculo. Oye, pero yo me imagino que Jesús hubiese sido una persona más, o hubiera creído, porque Él sí lo hubiese hecho. Le hubiese dado, cállate, y ¿cierto? No sé, algo tosco para Satanás. Y tú sí eres ridículo, pero miren lo que hace Jesús. Le dice, escrito está, citando ¿qué? Las Escrituras. Por eso decía hace un momento, las Escrituras deben ser un depósito, deben recibir. El apóstol Pablo dice claramente, dice de que la palabra de Cristo more en vuestros corazones. El Salmo 119, versículo 11 claramente dice, Señor, enséñame tu ley, tus mandamientos. ¿Con qué propósito? Para no pecar contra ti. Es esencial que usted conozca la palabra de Dios. Hay muchas personas que se saben muchos textos bíblicos, no se saben los versículos, pero amén, conocen y han escuchado y guardan la palabra de Dios. A mí en un principio me era muy difícil guardarme de pronto algunos textos bíblicos.